Ok, creo que podemos empezar. Sean todos bienvenidos a este nuevo espacio en el canal. Soy su anfitrión Mr. Manuel y espero que les gusten tanto los que vengan a este directo como los que lo vayan a escuchar en YouTube unos días después. Probablemente por allá el viernes lo vaya a subir. Em, Dicho esto, podemos empezar. Mm, Este mes estrenó la película de Doctor Strange Multiverse of Madness, una de las películas más esperadas del año. A la fecha de salida no la he podido ver. Y bueno, esto es debido a que, aparte de que aún no me he visto las otras películas de Marvel como Eternals o incluso me falta verme Moon Knight, lo otro es que pues me falta dinero. Ayúdenme a ser un youtuber de éxito, chicos. Falta dinero. Bueno, el caso, aún así, como siempre pasa en una película de Marvel, en el internet pues estuvo varios días hablando de ella y esta película fue una de las películas que entran en la categoría de ser muy divididas por parte del público. Por un lado estuvieron las que les gustó y hasta incluso les consideraron las mejores películas de Marvel, y por otro lado estuvo la gente que pues tuvo sus disgustos con la adaptación de ciertos personajes o de ciertos grupos. Pues ya me spoileé que los Illuminatis iban a estar en la película, pero pues mucha gente se decepcionó demasiado con la inclusión de ellos. Y bueno, todo eso pues es normal dentro de cualquier producto y no me molestaría. Hasta que empezó a llegar el fandom más tóxico de las películas de Marvel y de todo lo que es generado Marvel en general, que empezaron o sea, empezaron primero atacando la participación de Wanda Maximoff, pero no de una manera crítica, sino que simplemente le empezaron a decir que es que hay una agenda, que es que este personaje no debería estar, que puede ser mujer, y ya sabes, las peores personas que te puedes encontrar en un fandom y en especial en internet. Aparte de eso, empezó un montón de gente a decir que hubieron un montón de cameos, que a esta película le faltaron cameos y que se decepcionaron con Marvel porque no les habían dado los cameos que prometieron, cosa que yo no lo entiendo, ya que en los trailers se daba a entender que iban a explorar el multiverso, no una serie de cameos. Creo que hay películas en donde las referencias y la nostalgia creo que serían mejor el público principal que de estas películas. Y bueno, todo esto no tendríamos problemas si luego de que varias personas les criticaron este comportamiento, se empezaron a meter con ellos y los empezaron a acosar y a tratarlos de gente imbécil y de que no deberían estar ni siquiera viendo películas de Marvel y un montón de cosas más. Entonces sí se notó mucho que el fandom tóxico desgraciadamente volvió a hacer demasiado ruido en internet. Aparte de eso, este mes, no con una sola polémica sobre un doctor, hubieron dos polémicas sobre sobre otro doctor. Pues este mes se dio a conocer quién será la nueva encarnación del doctor. Eh, y pues bueno, estamos hablando de Doctor Who. Para quien no sepa qué es Doctor Who es una serie de televisión inglesa de ciencia ficción. Es de hecho la serie de ciencia ficción televisiva de más larga duración. Está desde 1965, si no estoy mal, hasta la fecha. Y una de las cosas que, pues, como que más, o sea, como que una de las cosas que más atraen de esta serie es que cuando un actor no quiere interpretar más al doctor, ya sea pues por problemas de contrato, polémica o porque simplemente quiere hacer otra cosa en su vida, este doctor pues es lastimado gravemente y eh, reencarna en otro, con otra apariencia y personalidad. Entonces, esto permite que pues el protagonista principal, el doctor, pues a lo largo de la historia haya tenido distintos tipos de personalidades, distintos tipos de actuación para el público en general. El caso es que la inclusión del nuevo doctor y la razón por la cual causó controversia fue porque el doctor esta vez va a ser interpretado por una persona de color. En este caso va a ser interpretado por, ¿cómo es que se llama su nombre? Lo siento, es que es muy difícil de pronunciar. Se llamará... Ay, eh, en, en, en Kutiwat... Ay Dios. En Nuti... En Kutiwat...
Bueno, el tipo que salió en Sex Education. Am, y pues como ustedes saben, él es una persona de color y ya solo por esto salió un montón de, y voy a decirlo muy entre comillas, fans de la serie atacando a la serie porque ahí está siguiendo alguna agenda política o que está siguiendo o que se están volviendo progres o que no deberían, eh, ¿cómo decirlo? No deberían ensuciar una serie que siempre ha sido categorizada por una persona de color, de una persona blanca. Sí, otra vez las peores personas que te puedas encontrar. Este tipo de personas los llamo muy entre comillas fans porque se dan a entender que no han visto la serie desde hace mucho. O al menos, por no decir nunca en la vida. La serie siempre ha tenido este tipo de, desde su inicio siempre ha sido una serie que ha intentado romper roles de género y hablar de pensamientos filosóficos muy fuertes. Y en el 2005 fueron, o sea, cuando se revivió por allá en el 2005, fueron literal de las series que desde su concepción fue creada para poder romper tabúes y estereotipos. Solo por poner un ejemplo, hay un personaje que es una mujer lagarto que está casada con una espadachín en la era victoriana. Sí, acabaron de escuchar lo acabaron de escuchar bien. Vean en esa serie, de verdad se están perdiendo de algo muy bueno. El caso, todas estas dos controversias que atacaron esos dos productos, pues me recordaron las razones por las cuales yo dejé o sea, yo tengo muy claro por qué no me gusta estar en fandoms y me gustaría hablar sobre en sí el fandom, el problema de los fandoms tóxicos que hay en la cultura pop, porque desgraciadamente es algo que ya tenemos muy naturalizado en internet y creo que sería bueno hacernos como que una pregunta, o sea, hacernos una buena pues, lectura de cuáles son las consecuencias que pueden tener no solo para el fandom y las personas que están involucradas en él, sino que incluso qué tanto puede afectar a un producto. Bueno, voy a empezar con mi propia experiencia que yo he tenido con los fandoms. En sí, a diferencia de mucha gente que yo he visto en internet, mi relación con los fandoms fue bastante poca. Yo cuando tenía pues como, o sea, cuando yo tenía pues 12 años, se había estrenado Los Vengadores. Eh, y yo cuando me vi la película me empecé a interesar muchísimo por las demás películas de Marvel que se habían estrenado hasta ese entonces y me las empecé a ver. Esto combinado con un documental que yo había visto que habían visto en History sobre la creación de Marvel, en especial sobre Stan Lee, que en paz descanse, me hicieron que desde ese entonces me interesara muchísimo el género de superhéroes, en especial que es de Marvel. Y bueno, ya para ese entonces empezaba a ser un poquito más activo en internet y me di cuenta de que había gente que al igual que yo le gustaban mucho los superhéroes. Y pues yo quería, pues yo dije, qué chido, hay gente aquí que le gusta hacer dibujos sobre superhéroes y hablar sobre las películas que están saliendo del momento y hasta incluso hay gente que recomienda cómics, entonces, y yo para ese entonces ya me estaba empezando a interesar por leer cómics de Marvel. En especial tenía como fascinación por saber qué cómics fueron los que habían engendrado a estos personajes, entonces yo decidí entrar y mirar entrar pues para poder compartir estas experiencias con las demás personas. Pero muy rápido me di cuenta que todo ese lugar era un sumidero, porque te encontrabas a gente demasiado insoportable. Te empezabas a encontrar gente que primero rechazaba absolutamente las películas de Marvel en general y que te llamaban poser simplemente por haber entrado en un grupo y que tú ya deberías conocer como mínimo 10 cómics para poder hablar contigo, o sea, esa clase de gente que es bien, bien pedante. Luego más adelante me encontré gente diciendo que las películas de Marvel eran perfectas y que no se les podía criticar nada, que se estaban agarrando con gente que pues les daba demasiado palo a estas películas. De que siempre repetían la misma fórmula, de que tenían muchos chistes, de que no se moría nadie y la pelea era interminable. Pero creo que lo que más llegué a notar era las peleas entre Marvel y DC por la cantidad de
o sea, por las peleas de entre Marvel y Disney, pues saber qué casa era mejor y que la otra casa era solo hacía pura porquería. Y la gota que derramó el vaso fue cuando me enteré que un montón de estas personas empezaron a atacar no solo a actores y a gente involucrada en el staff de las películas, sino que también empezaron a atacar a los propios guionistas de los propios cómics que ellos se supone que debían defender, solo porque hicieron algunos cambios con los cómics que se habían creado. Por ejemplo, el creador de Superior Spider-Man recibió amenazas de muerte solo por haber hecho que Peter Parker hubiera matado o sea, solo porque el Doctor Octopus mató a Peter Parker y se volvió el nuevo Spider-Man. Cosa que ya se me hizo muy ridícula, porque yo para ese entonces ya sabía que la muerte en los cómics, en especial de superhéroes, es insignificante, porque al rato los están reviviendo o son de una línea temporal. Pero bueno, eso me hizo ya muy rápido como que abandonar eh, todo el fandom de Marvel y empezar yo pues a seguir por mi cuenta con lo de las películas y averiguar por mi cuenta viendo pues videos de YouTube sobre cómics y cómo fue su historia y cómo fue que llegaron a ser lo que es hoy en día. Y de paso ahí aprendí algunas páginas pues para leer algunos cómics que me gustaron bastante. Y desgraciadamente esta fue la conducta en general cuando veía un montón cuando se veía que algo se volvía muy popular o que empezaba a hacer mucho ruido en internet. Que un montón de gente bastante tóxica empezaba como que a tomar los discursos en las redes y empezaban a atacar a otros tipos de personas solo porque no les gustaba lo que les habían dicho sobre su fandom o porque no les gustaba que una persona entrara a él. Pasó con todas las cosas que a mí me llegaron a interesar: My Little Pony, Undertale, el anime. em, Cuando empecé a ver más, cuando me empecé a acercar un poquito más a DC Comics, lo mismo, era la misma peleadera que veía en Marvel. Entonces me llegué a preguntar por qué esta era la tendencia en todos los fandoms. Y bueno, esto fue lo que me puse a investigar durante esta semana. Y la razón principal son estas tres en general. La primera es que este tipo de personas, los fandoms en sí se crearon con la intención pues de celebrar en sí un producto en común. Y pues antes de que Internet llegara, estos eran lugares mucho más reducidos, o sea, de gente o sea, eran grupos muy de nicho. Entonces pues se reunían en un sitio pues para poder compartir lo que les apasionaba sobre las cosas que les gustaban. Por ejemplo, el fandom más viejo que se conoce es de 1920 y eran para las pues, películas y series no me acuerdo si era de Neil Will, si no estoy mal. De, bueno, en fin, se me olvidó el nombre. Cuando grabé esto lo voy a volver a encontrar. Y se reunían y hasta la fecha hoy se siguen reuniendo y se reúnen en un faro, si no estoy mal, y empiezan a compartir todo lo que les gustan sobre sus libros. El caso es que la mayoría de estos fandoms pues venían de gente que pues en la escuela o en su trabajo, al ser productos muy de nicho, pues no encontraban a alguien que compartieran sus puntos en común sobre las cosas que les gustaban. Peor aún, los hacían bullying o rechazo público solo por el simple hecho de que les gustaban. Entonces, al hacer esto encontraban una especie como de escape ante todo este dolor y se sentían muy aceptados consigo mismos. Todo esto cambió cuando Internet se volvió algo parte de nuestra sociedad, pues ya que hoy en día, como tal, los grupos de nicho se vuelven demasiado grandes y puede entrar cualquier tipo de persona, desde niños hasta personas mayores. Y este tipo de personas empezaron a sentir un poquito de rencor porque empezaron a sentir que algo que les pertenecía se los está llevando las mismas personas que supuestamente los estaban enfrentando. Entonces tienen este deseo de rechazo hacia todo este tipo de personas porque sienten una especie de revanchismo. Cosa que pues en lo personal no debería ser así, pero pues ya ese tipo de personas pues no se les puede cambiar el rencor que pueden tener por experiencias de gente estúpida con la que se toparon. El otro problema, lo otro que pasó fue que por la razón por la cual el fandom tóxico es tan ruidoso es porque hoy en día pues por internet, hoy en día gracias a internet cualquier persona puede por medio del anonimato entrar a cualquier comunidad que se le dé la gana, lo cual es completamente válido.
El problema es que al hacer esto, pues obviamente te vas a encontrar con personas que muy probablemente tengan una visión muy distinta de la vida a la tuya. Y al no estar de acuerdo con ese estilo de vida tuyo, pues entonces van a empezar, o tu forma de pensar sobre esta serie, van a querer atacarte a ti porque, porque sienten un ataque personal hacia cómo eres como tal. Esto no tendría problema si no fuera porque el fandom tóxico naturalmente está lleno de discursos de odio, de que no puedes pensar distinto a lo que eh, al, o sea, no puedes darle la bienvenida a personas que son de distintos colectivos o de distintas minorías porque ya piensan que están profanando sus productos favoritos y entonces obviamente toca atacarlos porque si no pierdes tu, entre comillas, identidad al aceptarlos en este tipo de productos. Entonces empiezan a hacerles daño. No necesariamente tienen que ser por cosas de ideologías o algo así, simplemente ya puede ser porque un producto a nivel popular no se siente como que tan bien recibido por la crítica, y entonces ya piensan que es un ataque. Miremos el caso de Sonic, en especial el fandom de Sonic de los videojuegos. Muchos de estos videojuegos pues no han tenido la mejor recepción del mundo en los últimos 20 años. Y bueno, este tipo de personas sienten que cada que alguien intenta hacerle una crítica, por muy constructiva o no sea, ya lo empiezan a atacar porque piensan que ya están profanando su saga de videojuegos favorita. Esto combinado con el hecho de que en internet se tiene esta creencia que desgraciadamente aún es muy vigente de que por medio del anonimato entonces ya todo lo que yo diga en internet no tiene consecuencias. Y por lo tanto yo puedo decir lo que se me da la gana porque supuestamente eso es la libertad de expresión, cosa que no es así. La libertad de expresión tiene muchísimos puntos que mucha gente no los quiere escuchar, pues porque obviamente no les conviene. El caso es que al tener esta idea de que en internet no hay consecuencias, pues entonces empiezan a atacar a otro tipo de personas sin darse cuenta de que al otro lado de las pantallas pues lo que hay es una persona y pues esta persona pues merece pues un poquito de humanidad. Y desgraciadamente pues esta es la norma. No estoy diciendo con esto que en todos los fandoms el número de gente que es, el número de personas que haya sea el más amplio, sea el tóxico. Probablemente sea una minoría. El problema es que es una minoría muy ruidosa y que pues gracias a los algoritmos que hay en redes sociales se les da demasiada viralidad a sus comportamientos pues tan nocivos. Y es por eso que es imposible no relacionar a un fandom con una persona con este tipo de comportamientos tan feos. Pero, ¿esto en qué afecta o qué consecuencias tienen al arte en general? Bueno, estas tienen tres consecuencias principales. La primera consecuencia, y esta es la menor de todas, es que puede afectar al producto en general. No soy de los que piensa que el producto en general no se arruina por un fandom, porque el producto en sí, ya listo y terminado, es lo que es, independientemente de quién lo esté consumiendo y la interpretación que tú le quieras dar, este producto va a seguir siendo un producto pues dedicado pues a que alguien más lo consuma. Entonces tú puedes disfrutarlo sin importar qué tan tóxico sea su fandom. Mi ejemplo favorito es League of Legends. Yo he jugado League of Legends desde los 17 años y me he encontrado de gente horrible en todos los aspectos jugando este videojuego. Pero aún así yo lo puedo disfrutar de pues una partida tanto en solitario como en grupo, disfrutar de otros videojuegos que están relacionados con League of Legends como Legends of Runeterra, que es su juego de cartas, y he podido disfrutar de series como Arcane, o de productos como cortos spin-off de mi propia voluntad. El problema es cuando una empresa empieza a tomar en cuenta este tipo de producciones, empieza a tomar este tipo de personas a la hora de hacer sus propias producciones. Y esto sí puede afectar la calidad muy grande del producto. Creo que mi ejemplo favorito es la franquicia de Star Wars. Y alerta de Reichner aquí. El último episodio de Rise of the Skywalkers es la película que más odié de toda la franquicia. Literal me mató todas las ganas que yo tenía hacia Star Wars luego de haberla visto. ¿Y todo por qué? Por haberle hecho caso al fandom más acérrimo y tóxico que había sobre esta franquicia y acercarnos muchas de sus decisiones. Sé que la saga que Disney sacó, su principal problema fue
la falta de dirección a la hora de, pues, de contar la nueva trilogía. Pero es que, carajo, no puedo negar que muchas de las cosas que odié de Star Wars era porque quisieron contentar a las teorías más locas que había escuchado, que se habían escuchado en internet desde que el episodio 8 llegó. Peor aún, decidieron escuchar a las personas que odiaron y odiar, pero sin crítica constructiva, el episodio 8. Uy, ¿por dónde empiezo? Para empezar, todo lo relacionado con Rey. Que en el episodio 8 pues habían dejado muy en claro pues que ella venía de un origen pues de que era una don nadie, que sus padres nunca habían sido, se supone que nunca habían sido especiales, y que por lo tanto pues ese iba a ser el arco principal de Rey, que pues iba a tener que entender que pues que no importa de dónde venga, lo que la hace especial a ella es no solo las personas con las que comparte, sino las cosas que ella puede hacer por su propia cuenta. No voy a decir que Rey sea el mejor personaje de Star Wars, pero pues tenían las intenciones muy claras a la hora pues, de crearlo. Pero por alguna razón decidieron escuchar a este fandom y decir que no, ahora resulta que Rey sí viene de un linaje grande y que en realidad es la nieta de Palpatine, de Darth Sidious. Y que por eso era la razón por la cual podía hacer un montón de acrobacias sin ningún entrenamiento y bla, 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 bla. Y todo esto se jodió en lo personal, desarrollo del personaje. Porque qué necesidad había de hacerlo así. Nada de esto afectaba el desarrollo que podría tener. Pero no, decidieron escuchar al fandom más o sea, el fandom que literal estaba pidiendo a leguas esto. Y yo no dejo de pensar que esta fue de las decisiones más ridículas que tomaron a la hora de hacer en el episodio 9. Ya que hablamos de Rey, podemos explicar, ¿alguien me podría justificar el odio que le tienen a este personaje? O sea, yo sé que no es el mejor personaje de Star Wars, pero ¿alguien me puede justificar el odio tan masivo que tiene? Es que es mucho más de lo natural. Y yo no dejo de pensar que simplemente es porque la protagonista es mujer y ya. O sea, porque pensémoslo en un segundo. Rey, una de las quejas más grandes que tiene Rey es que puede hacer cosas impresionantes con muy poco entrenamiento sobre la fuerza y muy poco entrenamiento en las artes Jedi. Y que esto manchaba mucho la idea de la fuerza y de que tocaba tener preparación física y mental para poder hacer hazañas impresionantes con la fuerza, porque es una disciplina que ha tenido muchísimos años y que ella se carga con todo este personaje y que mató literalmente todo lo de la fuerza y mató a tu infancia y bla, 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 bla. Yo aquí me pregunto, ¿esto no están seguros? Porque Luke Skywalker en la cuarta película, literalmente con solo 5 minutos de entrenamiento que le dio Obi-Wan en la nave de Han Solo, y lo que sabemos de su experiencia con las naves espaciales, que es bastante ambiguo cuando lo dicen, pudo derrotar a la arma más poderosa que ya existió en la galaxia, capaz de destruir planetas. Y solo porque tuvo la suerte de poder de usar la fuerza y poder lanzar 2 cohetes al punto débil de la estrella de muerte, que era algo muy chiquito, muy difícil de alcanzar y que estaba bien protegido. Y si nos vamos más atrás, bueno, más adelante, porque esto pues son las precuelas, pero en caso, Anakin Skywalker desde los 5 carajos años ya podía volar pods. Desde los 5, no desde la edad que tiene, desde los 5 años. En la película deja muy en claro que desde los 5 años ya podía manejar pods, que los estrellaba todos, pero ya los podía manejar. Teniendo en cuenta lo que vimos en la carrera en Tatooine, de que esos lugares eran muy poderosos, ya se daba a entender que era porque la fuerza, a pesar de no tener mucho entrenamiento, era algo que lo podía hacer cosas impresionantes. Entonces, ¿de dónde sacan que esto solo viene de Rey? Esto siempre ha sido un problema entero en la franquicia, que siempre los protagonistas contradicen un poquito las intenciones que en realidad se tienen con la fuerza. No tiene mucho sentido. Por eso digo, no entiendo el odio que se tiene a Rey. Sé que es un personaje que no es el mejor personaje, no es el personaje mejor escrito de toda la franquicia, pero es que a veces ese odio se pasa, ese odio que tienen los fans hacia el personaje se pasa. Y cada que intentan escuchar a
a este tipo de personas para poder mejorar al personaje, lo único que terminan es haciendo que este tipo de personas la terminen odiando más, porque ahora tienen esa costumbre de decirle que es una Mary Sue que arruinó la franquicia. Pero no se queda ahí. Otro personaje que en lo personal pienso que desperdiciaron muchísimo y todo por hacerle caso a los fans fue Ben Solo. Este sujeto al inicio en el episodio 6 era una especie pues como de fanático hacia todo lo que pensaba Darth Vader y lo quería emular, solo pues para darnos cuenta que era un adolescente pues patético y que esta intención de emular a una persona que ya de, o sea, a una persona que ya de por sí se dio cuenta antes de morir que sus acciones estaban terribles, solo lo iban a llevar a la condena, y era por eso que a pesar de que tenía poco entrenamiento, pues Rey, ella lo pudo derrotar, pues porque la tesis de Rey es buscar sus logros, no emulando a alguien más, sino haciéndolos por su propia fuerza de voluntad. Esto era el desarrollo que él estaba teniendo en el episodio 8. De hecho, él destruye su máscara en un intento de decir, ya me cansé de emular a Darth Vader, ahora voy a hacer mis acciones por mi propia cuenta, y esto le permitía dudar sobre todo lo que creía de la fuerza. Que aún tenía dudas y que por eso aún seguía estando en la Primera Orden, pero pues seguía siendo un desarrollo sostenible. Bien, en la octava como todos estos fans odiaron la octava película, entonces resetearon al personaje en la novena y lo volvieron a hacer un personaje que estaba siguiendo a Darth Vader, y ahora se encontró con Palpatine. ¿Cómo se encontró con Palpatine? Ni idea, pero de alguna manera lo logró localizar solo por conseguir una pirámide. Y ahora lo tiene que dar. Y ya no va a redimirse porque entendió que ahora debe encontrar sus propios métodos y objetivos a la hora a la hora de convivir con la fuerza. No, ahora va a ser con el poder del amor, y sus papás fueron los que lo van a llevar a volverse otra vez, a que vuelva al lado claro de la fuerza y pueda derrotar a Rey, y va a dar un sacrificio enorme para que Rey pueda derrotar a Palpatine. Carajo, lo volvieron un personaje muy cliché al intentar arreglarlo. No diría que todos los personajes en Star Wars se volvieron, o sea, todos los personajes estuvieron, o sea, que los arruinaron de lo que pasó en la 8. Diría que un personaje que sí mejoró un poquito fue Finn, porque en el episodio 8 hizo muy poquito, y de paso siento que lo resetearon a lo que querían hacerlo en el episodio anterior. Ahora es un personaje con mucha más acciones, con un accionar mejor en la trayectoria durante toda la película. Es un personaje más activo que pasivo, y como había pasado en el episodio 7, y que ahora pues era como una especie pues de héroe pues para la mayoría de Stormtroopers que habían decidido dejar la Primera Orden. Y de paso volvieron a retomar la idea de que él probablemente era alguien latente a la fuerza. Lástima que no hizo más en el episodio 9, pero pues bueno, al menos fue de los personajes que se salvó de esta cosa. Pero para mí, el personaje que más arruinaron los fans de Star Wars fue a Palpatine. En serio, fue a Palpatine. No había razones por las cuales Palpatine tenía que volver a esta franquicia. ¿Por qué lo quisieron volver el villano final? Y lo más importante, ¿por qué lo quisieron volver un villano simple y llanamente que es poderoso y que estaba al servicio de la fuerza? No sé qué obsesión tienen con Palpatine de hacerlo estúpidamente poderoso solo porque los fans lo consideran estúpidamente poderoso. En lo personal, Palpatine, si bien ha demostrado momentos en lo que era muy poderoso con la fuerza, como en Clone Wars, lo que hacía el personaje en lo personal interesante era que era un personaje manipulador, que no le importaba si ganaba el lado blanco de la fuerza o el lado oscuro de la fuerza. Lo único que le importaba es que usara la fuerza para sus propios beneficios, para que pudiera gobernar la galaxia. Es de hecho lo que más me gusta de las precuelas, que él no importaba si en la guerra separatista ganaban los separatistas o ganaba el gobierno. Era finalmente, al fin de cuentas iba a ganar pues porque estaban ambos bandos y estaba manipulando a todo el mundo, y cuando digo a todo el mundo era todo el mundo para poder
llegar a sus fines. Lo mismo pasaba con sus aprendices, no los tomaba como unos aprendices, solo los tomaba como unas marionetas. Y cuando esa marioneta no le servía, pues entonces buscaba otra marioneta. Es por eso que nunca le importó la muerte ni de Darth Maul, ni de el conde Dooku, ni de y si Anakin se moría con la batalla con Luke, porque según él, Luke entonces le iba a servir. O sea, él simplemente los trataba como un títere. Les decía que eran grandiosos, pero a la fecha, una vez ya no les sirvieran, los mataba sin piedad. Ni siquiera le importaba si los Sith se extinguían o no. O sea, en la película se va a entender que él, a pesar de ser claramente ajeno a la fuerza, al lado oscuro de la fuerza, no le importaba si los Sith volvían a ser un número grande, porque ese nunca fue su fin. Su único fin era ganar poder. Y eso es lo que lo hacía bueno, o sea, como villano, que su capacidad de manipular a las demás personas era lo que lo hacía llegar a sus objetivos. Y no fue sino hasta cuando pues no fue sino hasta cuando subestimó a Darth Vader que pues lo lograron vencer, pues porque el tipo ya no le servía, ya no le parecía útil. Y esto pues hizo que pues no lo tomara en cuenta y Darth Vader pues lo logró vencer así, por no tomarlo en cuenta a la hora de, de luchar con él. Es más, varias veces lo han demostrado que podían vencer gente que era mucho menos poderosa. En la batalla esa del episodio 6, el episodio 3, pues, la venganza de los Sith, él, él, el general Windows lo venció. Y la única forma en la que lo pudieron vencer fue porque Anakin lo iba a derrotar. Le quitó la mano y el sable de luz. Si no fuera por eso, él se hubiera muerto ahí. Él ya se iba a morir ahí. No había forma en que le hubiera ganado. Él lo sabía. Él se la estaba jugando con su última carta, que era el de volver a Anakin al lado oscuro. Eso era lo que hacía increíble al personaje. Pero por alguna razón decidieron escuchar al fandom y al fandom de la serie y volvieron a Palpatine en el último episodio, un personaje estúpidamente roto que podía incluso destruir dos naves, dos cruceros estelares con solo sus manos. Y que por alguna razón ahora tenía un culto de un montón de personas ajenas al lado oscuro, que por alguna razón nunca hicieron nada durante la batalla, solo se quedaron ahí a ver qué hacía Palpatine. Aunque bueno, se va a entender que eran clones, pero ya me entendió el punto. O sea, él nunca fue una especie como de líder hacia los Sith. Él nunca le interesó el lado oscuro de la fuerza. Y que su capacidad de ser manipulador con su voz termina volviéndose una caricatura de sí mismo. Todo lo que hacía el personaje increíble en esta película, literalmente lo cogieron con un martillo y lo despedazaron. Y al final el tipo está tan chetado que no tiene sentido cómo lo venció Rey. Lo venció simple y llanamente porque usó dos sables de luz. Carajo, un montón de gente se hubiera dejado de morir si simplemente alguien le hubiera lanzado su mismo rayo con dos personas y lo hubiera pulverizado. Es todo. Eso es todo el personaje de Palpatine. Por eso es que esta película la detesto. O sea, lo considero en sí un despropósito para todo lo que representaba Star Wars y todo por haberle hecho caso a la comunidad más tóxica del fandom. Y hablando de toxicidad, porque ya fuera que solo fuera narrativa, ¿recuerdan al personaje del episodio 8? La que se había enamorado de Finn. Pues bueno, ya no le vamos a tener más tiempo en pantalla. ¿Por qué? Porque le vamos a hacer caso a la mayoría de fan, que fue una manada de racistas y homófobos con ella solo porque simplemente se dio un beso con Finn. Y sí, no es la peor escena de la anterior película, eso yo lo reconozco, pero tanto como para que todo lo planeado con el personaje lo degradaran y simplemente lo hicieran un personaje extra sin nada de agencia en la novena, pues solo porque un montón de gente no le gustó que una persona asiática estuviera dentro de la película, es bastante horrible. Es más, estamos hablando de que todo esto ocurre en una galaxia entera de millones de planetas, porque solo personas blancas estarían en contra de la rebelión. Tendría más sentido que hubiera un cast mucho más diverso de personajes, no solo hombres blancos. En síntesis, odio Star Wars Rise o Skywalkers y me lo hicieron odiar porque escucharon mucho al fandom
el del fandom tóxico, ni siquiera el fandom constructivo. Escucharon fue el fandom tóxico. Pero diría que este es el menor de los problemas con los fandoms, ya que pues si sabes cómo manejar bien a tu público y cómo se comporta y a quiénes personas puedes escuchar y a quién no, puedes hasta incluso hacer que encaminar a darles pues como a encaminar para que darles a entender que tú agradeces lo que haces por la serie que tú amas y pueden hacer cosas impresionantes. Puedes hacer cosas impresionantes con eso. El caso, pues, el que más me gusta es el de My Little Pony, pues ese fandom cuando la serie del 2010 seguía en aire era muy vocal y les gustaba hacer muchos fanfics y referencias y memes en la franquicia, y Hasbro decidió pues darles un poquito de contentillo a este tipo de personas al hacer que algunos de esos fanfics fueran canónicos o hacerles referencias a ciertas cosas que a ellos les gustaban que habían dentro del fandom. Y de paso, pues dejaron muy en claro que no iban a escuchar, y que de paso era muy frustrante este tipo de personas que eran no solo los ultra obsesionados con cualquier detalle al punto de amenazar a escritores o hasta incluso a actores, sino que también les dedicaron un episodio para decir nosotros no los vamos a escuchar, así de simple. Diría que por eso digo que es el menor de los problemas, porque todo depende de cómo es tu relación con tu fandom para poder encaminarlos pues a hacer un buen producto. El siguiente problema la consecuencia que puede tener con el fandom, y esto ya va solamente sobre los fandoms, es que pues puede generar una mala imagen de no solo del fandom sino del producto en general. La gente se empieza a volver muy reacia a ver ese tipo de producciones. Volvamos con el caso de My Little Pony y el fandom tóxico. Gracias a esta minoría del fandom fue que mucha gente empezó a creer que en especial a inicios del 2010, que esta serie era solo un lugar lleno de gente enferma que le gustaban los ponis, y de una manera obsesiva, por no decir también sexual, y que no podías decir absolutamente nada de tu serie favorita porque ya te empezaban a atacar y decir que tú eras un homófobo solo por decir que no te gustaba, no sé, un personaje que te parecía muy X, o que era o que respondía de una manera muy negativa a las críticas que tenían de la serie, incluso si aún eran positivas. Todo esto hizo que mucha gente se volviera muy reacia con la serie y no la quisiera ver, o que ni simplemente no quisieran ver cosas que hacían el fandom, lo cual es feo porque si tú miras el fandom bien a fondo te darás cuenta que pues sin contar ese tipo de personas, ellos hacen contenido bastante bueno, hacen fanfics que pueden expandir muchísimo lo ya visto en la serie, que tú incluso te los crees porque pues están bastante bien escritos, o hacen animaciones sobre eventos ocurridos en la serie, pero les dan su propia perspectiva, su propio enfoque y sus propios detalles. Por ejemplo, hay un fanfic que es una pelea entre la princesa Celestia y Luna, que ocurrió, pues, o sea, la que hizo que pues, Princesa Luna fuera encerrada por la princesa Celestia pues, en la luna. Y lo hicieron fue como si fuera una especie de ópera rock, y quedó muchísimo mejor animada y lograda que lo que ocurrió cuando hicieron esa misma batalla en la temporada 4. Y incluso se han inspirado en la música de la serie para poder hacer no solo sus propios remix, sino su propia música original, y es bastante buena y de calidad. Entonces es una pena que todo este material mucha gente se lo haya perdido por una cuestión de gente que es bastante ruidosa y que no saben y que piensan saber que conocen cuáles eran las intenciones de la serie, cuando en realidad la serie siempre fue sobre pues aceptar los gustos de las demás personas, invitarlas hasta incluso a que tú disfrutes de ellos, a ser mucho más inclusivo de pensamiento, y a no juzgar a absolutamente nadie por las cosas que tú consumes. Lo peor es que incluso le hicieron documentales a este tipo de personas, lo cual solo simplemente agravó este tabú en internet.
pero no son el único fandom que he visto que es así. Otro fandom que literalmente da mucho rechazo a ver estos productos es los fans de todo lo relacionado con Zack Snyder, o sea, los Snyder Stands, si no estoy mal, los llaman. En fin, Dios mío. Si ya de por sí las películas de DC son de los, o sea, al menos del DC Extended Universe, siempre, cada día me dan menos interés pues por la calidad de las producciones y los problemas en los que algunos de sus personajes están involucrados. Este fandom hace que cada vez me den menos ganas de ver películas de la esta, ya que piensan que todo lo que hace Zack Snyder con, con DC Comics es perfecto y que no deberían eh, tocarlo, y que de paso son las versiones más realistas y oscuras que han salido de DC Comics, y que por eso es lo más fiel al material original de DC Comics, y ya fuera que solo atacaran a gente que no les gustara que no les gustan las películas de DC, pero atacan también a personas que les gustaron el resto de películas de DC que no hizo Zack Snyder. O sea, para ellos que Batman o Shazam hayan sido un éxito tanto en crítica como en taquilla, eso les parece un insulto a todo lo que hizo Zack Snyder por DC Comics, y por eso por eso no merecería tanto tiempo, no mereces ni siquiera que se llamen fans de DC. Y bueno, son un montón de gente horrible. Porque, para empezar, DC nunca ha sido, no sé de dónde salió esta idea de que DC es oscuro y Marvel es más claro. DC ha tenido muchas historias que sí, es cierto, son oscuras, en especial las que tiene con Batman, son bastante oscuras, pero también tiene historias en donde su principal objetivo era la esperanza y de seguir a estos dioses en plan de volvernos mejores personas. Mi ejemplo favorito es todo lo que ha hecho Al Ross con Superman, y cómo lo trata como esta persona de corazón, o sea, de corazón puro, que a pesar de que exista muchísima decadencia en nuestra sociedad, siempre vamos a ver un rayo de esperanza que nos haga volvernos mejores personas, y que nunca deberíamos tener esta visión pesimista de la vida, de que las cosas sí pueden ir a mejor. O tenemos el caso de cómo es que en los primeros cómics en los primeros cómics de Superman, otra vez, el personaje, si bien luchaba contra la corrupción, tenía una misión de lucha contra la corrupción, era alguien mucho más alegre, y que siempre era como una especie como de servidor hacia su comunidad. Y ya saltándonos de Superman, podríamos hablar de cómo es que muchas personas han visto a Wonder Woman como un ejemplo de feminismo y empoderamiento femenino, y cómo puede dar lugar a, y cómo es que este es uno de los personajes que puede dar lugar a que muchas mujeres puedan sentirse parte de una sociedad, por mucho que haya un montón de gente que simple y llanamente las quieran mantener en este estado de opresión. Y así te puedo hablar de un montón de historias que son esperanzadoras, que buscan darle a decir a DC: esto es lo más esperanzador que puede haber en el mundo. Entonces, DC nunca ha sido solamente dark, es de hecho bastante abierto a que distintas personas con distintas ideologías puedan plasmarlas en sus historias. Y esto es lo que nos ha permitido darnos de las mejores historias que han habido en los cómics. O está el Superman, independientemente si son más darks o no, o está el Superman, Batman The Killing Joke, Watchmen, Flashpoint. Hay bastantes con distintas ideologías sobre lo que piensan que son para ellos sus personajes favoritos. Yo diría más bien que Zack Snyder tiene la mentalidad de que también es válido y es algo muy fiel de DC, de ver a estos superhéroes como dioses, como gente a la cual, o sea, a la cual seguir, porque siempre nos van a salvar de las amenazas más grandes que hay, de mafiosos ultra peligrosos, de aliens,
de dioses que caen del cielo, de gente que sale del infierno. Todo eso es lo que o sea, todo eso sí es cierto que Zack Snyder lo sabe implementar muy bien con sus historias. Ya hay el problema pues, siendo más de escritura y de tiempo, y de que muchas decisiones ejecutivas que Warner le presionó a hacer terminaban pues afectando muchas de sus películas, y creo que el ejemplo más grande es el Snyder Cut que hizo de la Justice League, que terminó siendo un producto muy superior a lo que Warner quería con esta película, que quería hacer un Avengers 2, y le salió terrible, tanto en taquilla como en crítica. Pero desgraciadamente los fans de Zack Snyder no pueden ser mucho más abiertos con la forma en la que más gente puede ver a DC. Y esto pues termina afectándoles más. Les termina afectando mucho la visión que uno tiene sobre estas películas. Es más, me atrevo a decir que hay películas de DC que han tratado de mejor manera el tema de realismo, o hasta más bien hacer historias más terrenales, de que tú dices, tú te las puedes creer, o sea, tú te podrías creer que estos superhéroes pueden aparecer en este mundo. O sea, las dos últimas películas que hicieron sobre Batman, o sea, la de Christopher Nolan y la última que salió con Robert Pattinson, tienen una versión mucho más realista sobre el personaje. O sea, uno yéndose por el lado más esperanzador de este es un símbolo que debemos seguir para poder luchar contra la inmundicia de las calles. Desde un lado un poquito, pues sí, yéndonos un poquito más a ideas políticas de derecha, no tan fuertes, yendo al ultraconservadurismo, pero de hecho la película su primera película ataca mucho el ultraconservadurismo, pero pues que sí dan a entender como esta confianza en las instituciones, y que el problema es más bien de un sistema que no las está aplicando bien por la corrupción. Mientras que las películas que hicieron con Pattinson sí hablan sobre una realidad mucho más decadente, y cómo este Batman tiene que afrontar los peligros que el propio sistema ha generado para poder generar esta inmundicia, y que esta versión de Batman la hagan un poquito más, pues sí, depresiva, pero que llegue con la intención de poder ser un personaje más humano, y de que podemos entregar y tener un mejor sistema para que Gotham se eleve. Y estas dos versiones se me hacen mucho más realistas que todo lo que ha hecho Snyder, no solo en DC Comics, sino en general de su filmografía. Ha sido mucho más realista que todo lo que crea. 300 no es realista. O sea, es una historia muy que no solo se despega de la historia como era de verdad Esparta, y cómo era toda la edad antigua de Grecia, sino que también se despega mucho del material original de 300, el cómic, que hizo Frank Miller. Pero bueno, es mejor no hablar más de ellos, o si no me van a encontrar en mi nada, palos. Pero diría que lo más preocupante de un fandom, de un fandom, en especial del fandom tóxico, es que esto ya a nivel bien extremo puede radicalizar mucho a la población, en especial a la población más vulnerable. Sé que suena como que estoy exagerando, pero es real. O sea, hace poco me vi un video sobre Becca Salas, en el que habla sobre cómo los memes radicalizan a la población. Y ella habló de cómo el fandom de la rana Pepe, esta rana toda fea que casi siempre se la pasa pues llorando y estando pues como pues depresiva por la vida que tiene. Mucho del fandom que se la pasaba en 4chan, una de las redes sociales más controversiales de internet. Muchos grupos neonazis entraban a estos grupos de la rana Pepe para encontrar a gente que se sintiera identificada con la rana. O sea, chavales de mi edad, prácticamente entre los 16 a los 27 años, más o menos, que sentían mucha frustración sobre su vida, porque pues o no tenían trabajo, o no tenían novia, o se sentían que la sociedad los estaba rechazando simplemente por lo que son. Y bueno, estos grupos
nazis los utilizaban para convencerlos de que la culpa eran de las minorías, que era culpa de las mujeres, que era culpa de que era culpa de los ateos, de un montón de los judíos, de un montón de barbaridades. Y, y los convencían de que si se unían a estas filas de neon, mucha gente se convenció de estos grupos de que tenían razón y empezaron a utilizar a la Rana Pepe como un símbolo neonazi, al punto en que las elecciones que hubieron de Hillary Clinton con Donald Trump, mucha de la gente que utilizaba estos memes iba a favor de Donald Trump y las cosas horribles en las que él pensaba, y lo utilizaban como lo utilizaban como un símbolo pues para poder votar por él. Y, y hoy en día pues en Estados Unidos mucha de esta cultura racista y xenófoba se ha estado incrementando por culpa de estas personas. Y uno pensaría que solo serían en 4chan, porque pues 4chan es una red social llena de muy poquitas restricciones de pensamiento y que está llena de gente horrible, que solo que piensa que el racismo y la homofobia están bien. Pero esto ya se ha visto en distintas redes, en todos lados. Siempre he visto esto de que gente muy nociva entra a internet con este mismo tipo de intenciones. No importa si es en Twitter, en Instagram, en Snapchat, en Debian, en cualquier fandom. Estas actitudes nocivas las he visto con al menos una vez en todos los fandoms. Diría que el caso más horrible que pues que llegué a presenciar, bueno, no presenciar, sino que me llegué a enterar en tiempo real, fue lo que hizo el fandom de Steven Universe a una chica en DeviantArt, de que o sea, como sabrán, Steven Universe tiene fama pues por tener un fandom que, oh, Dios mío, creo que Chernobyl se queda atrás en radiación. Y pues este fandom atacó a esta chica solo porque supuestamente su dibujo era racista, y entonces la empezaron a atacar con comentarios sumamente horribles eh, sobre el personaje que creo, al punto en que la chica casi se quita la vida por tanta cyberbullying y acoso que recibía en redes. Y lo peor es que cuando se enteraron de que tuvo un intento de suicidio, lo aplaudieron como si hubieran ganado. O sea, fue algo sumamente horrible y que me hizo entender que es lo cínico que es en internet. Pero, o sea, y es algo que fue literal muy, muy terrible, y que en una serie que se supone que promovía cosas como la tolerancia y el respeto y aceptar a gente de distintos tipos de orientaciones sexuales, tenga este tipo de gente, es bastante, o sea, choqueante aún hoy en día. No es el único lugar en donde lo he visto. También he visto cómo es que he visto cómo es que en general en el anime este tipo de conductas nocivas se ven muchísimo. En estos 2 últimos años Twitter se me llenó de un montón de gente que pues le gustaba el anime, y pues era muy común escuchar gente que funaba a alguien solo porque no le gustaba su personaje favorito, o que compartía un meme y ya eso era razón para funarlo. También encontré gente que literalmente se metía a estos lugares solo con el fin de acosar o violar a gente menor, al punto de filtrarle pues cosas como su pack o direcciones de su casa en internet a nivel masivo. Y a mí en parte me da como, pues, o sea, sí es cierto que siempre, o sea, yo siempre he sido un actor pasivo con todo este tema de anime por esa razón, porque mucho de este fan me da algo como de terror. Por ejemplo, yo no, yo no puedo decir, digamos, que me puedo identificar con con parte de la personalidad de Deku, porque si no empiezan a llegar un montón de gente a decir letra por letra lo mismo que diría tu youtuber de anime favorito, y me empezarían a acosar simple y llanamente porque me gusta un personaje que sí no es el personaje mejor escrito del anime de los últimos años, en especial del anime shonen, pero pues según ellos ya es carta abierta para poder atacarte.
Y me gustaría que solo fuera el fandom vocal, o sea, solo fuera el fandom que se la pasa en redes y te insulta y ya, y que los puedas bloquear. Pero esto lo estoy viendo en gente que es muy influenciable, o sea, que es considerada ya influencers dentro de estas comunidades, que tienen voz y son creadores de contenido, que tienen estas ideas tan infantiles sobre el anime. Y no importa cuál anime sea, Boku no Hero, One Piece, Kimetsu no Yaiba, no hay anime que se salve que no tenga al menos un solo creador que tenga este tipo de comentarios tan tóxicos y los incite en su propio fandom. De hecho, hace poco vi uno con uno de los youtubers más relevantes de medio en los últimos 3 años. No voy a decir quién es, porque esta no es porque la intención en este lugar no es crear controversia ni que vayamos a atacar a una persona. Pero creo que ustedes ya saben de quién hablo. Solo voy a dejar que su perfil de YouTube tiene a Edward Ehrlich de foto de perfil. El caso es que vi pues que alguien pues reaccionó a un video que él hizo sobre que el anime está muriendo, de que el anime está muriendo, y que pues yo me vi ese video y era una crítica pues a cosas que yo considero que es verdad, de que mucha gente en el fandom ve fantasmas por donde no los hay, y ya por eso quieren cancelar todo tipo de anime, como lo que pasó con Spice por Family. Y bueno, una persona que pues ustedes creo que también conocen, pues tuiteó pues el típico meme o sea, tuiteó un meme pues en referencia al título que utilizó en su video, de que decía: el anime está muriendo para que muera más rápido. Es un meme que de hecho es bastante viejo, es del 2019 y lo he visto en todo producto que se vuelve popular. Pero la persona se lo tomó tan mal que empezó a decirle que era un imbécil, que era un estúpido, y que no me y que y que era mejor que se fuera a conocer gente de verdad. Y cuando la gente le hizo dar a entender que su actitud era pues que como que se le pasó un poquito la mano, porque yo entiendo que a este man les salen ataques personales muy diariamente, y en algunas partes yo vi como en ese video gente lo atacó que ni siquiera había visto su video, o sea, simple y llanamente no vieron el video, pero ya quisieron atacarlo. O sea, esa parte yo lo puedo entender, que a él lo insultan mucho, pero cuando la gente le hizo entender que como que se le pasó un poco la mano y que era mejor que como que le bajaron un poquito al mame, el tipo salió a decir que yo tengo la razón, que los de Anitwitch son una mierda y que no deberían ni siquiera tener amigos de verdad, y uno es como, carajo. O sea, decepciona mucho que una persona que de paso es mayor de edad tenga actitudes tan infantiles y las promuevan dentro de su propio nicho. Y bueno, todas estas razones son por las cuales yo, en lo personal, por eso dejé de irme a un fandom, porque algo que se supone que era digno para celebrar, o sea, algo que se supone que era creado para celebrar la admiración por un producto y compartir experiencias sobre lo bueno que te hacía ese producto, por culpa de unas personas se termina volviendo un lugar en donde se incentiva mucho al odio y a generar cosas muy nocivas dentro de la sociedad. Es por eso que yo ahora, cada que yo soy fan de algo, en lo personal yo prefiero compartirlo pues sin necesidad de entrar en una comunidad o algo, simplemente lo comparto a las personas que me quieran escuchar. Y cuando yo hice mi video sobre The Old House y el acoso escolar, dos grupos de The Old House me habían invitado a que me uniera a un grupo de WhatsApp en donde se hablaba de la serie, y yo decidí pues negarme el trato, porque ya sabía que este fandom pues empezaba a ser muy vocal sobre ideas muy nocivas sobre lo que se supone que representaba la serie. Entonces yo decidí simplemente no aceptarles, porque sabía que esto iba a traerme muy malas experiencias con una de las series que yo más quiero en el mundo. Entonces sí, yo decidí rechazar este tipo de cosas de tener fandoms. Y irónicamente esta decisión ha hecho que yo pueda hacer
lo que muchos fandoms se supone que debían hacer y no pudieron, que es de conocer gente que sea capaz de ser muy abierta con grupos y, o sea, y compartir lo que les gusta de una manera sana. Y lo he hecho con toda producción todo producto al cual yo consumo. Por ejemplo, un amigo que yo conocí en mi último colegio es muy fan de DC y fue gracias a él que me empecé a aventurar un poquito más con todo lo que era de DC y entender por qué era que la gente le gustaba y al mismo tiempo yo le compartía por qué me gustó hacer con Marvel y siempre hemos tenido una buena experiencia con eso, de poder hablar de poder, de poder hablar de lo que nos gusta. Incluso él me prestó durante un tiempo su cómic de Flashpoint y yo lo pude leer en físico y Flashpoint es una de esas historias que yo más cariño les tengo porque me gustó muchísimo tener esa experiencia de poder leer un cómic y, y ver la historia y los dibujos de esa, de, de esa historia en formato físico y fue una experiencia muy agradable. Es por eso que es un cómic que me encanta mucho en Flashpoint, por el factor en parte emocional y porque la historia es bastante buena. Si nadie se ha leído Flashpoint, yo le recomiendo que lea mucho Flashpoint. Y lo mismo me pasa con el anime. Yo soy capaz de hablar con gente que de hecho hoy en día son mutuals míos, que puedo hablar de una manera sana sobre lo que me gusta, me disgusta de una serie. Por ejemplo, yo hablo con dos mutuals sobre dos mangas distintos. Uno es sobre Yowamushi no Nobuta, que es de un manga de adolescentes vampiros, que pues es bastante bueno, o sea, es bastante agradable de ver y yo con ella puedo hablar sobre lo que nos gustó de esta serie y y ella también me dice lo que le gusta y nos la pasamos bien. Y con otra persona yo estoy leyendo Koto no Matare y o sea que es un manga sobre música y también, o sea, soy capaz de manera muy abierta de expresar lo que me gusta de este manga y es un manga que estoy disfrutando muchísimo, a pesar de que es bastante largo. Y lo mismo pasa con algo, y también puedo hablar con gente que le gusta Boku no Hero y le parece bastante, y puedo decirles de manera abierta, esto me gustó de Boku no Hero. No estoy al día con el manga, debería estarlo, pero pues algún día volveré. Y puedo hablar de manera de lo que más me ha gustado del manga y he podido decir que no me gustó lo que hicieron con la última temporada. O sea que he podido ser mucho más abierto de opiniones y ideas al no estar en un fandom en general. Y eso ha hecho que haya tenido una experiencia muy sana con los productos que yo consumo. Ahora bien, este espacio no les quiere decir que dejen de asistir a todo fandom que exista, porque esa no es la idea. Hay fandoms que les gusta, o sea, hay fandoms que de hecho yo sí considero que son bastante sanos, como el fandom de Gravity Falls, que si bien pues tenían pues su gente tóxica y a veces se decepcionaban por algo que no les gustó que fuera canon, la mayoría del tiempo se la pasaban resolviendo misterios y compartiendo memes y chistes sobre la serie, al punto en que cuando todos vimos los misterios más grandes de la serie nos emocionábamos y pudiéramos a hablar por horas sobre lo que Gravity Falls fue durante su tiempo. Lo mismo pasa con el fandom de Betty la Fea. Sí, existe un fandom de Betty la Fea y es bastante grande, más de lo que mucha gente piensa. Y este tipo de fandom me gusta porque no, o sea, ellos son capaces de decir, sí, esta cosa sobre la serie envejeció muy mal, es muy tóxico, todos Betty se debió haber quedado con la francesa, pero y ellos lo reconocen. Ellos reconocen todo lo malo que está con la serie, pero aún así les gusta por lo que representa a Betty, por las escenas tan emotivas que tiene la serie. Los personajes, el humor que tenía, que sí ha envejecido un poquito mal, pero pues sigue siendo chistoso, en especial de los primeros episodios. Entonces todo esto hace que hasta incluso alguien como yo que no le gusta ver novelas, pues de vez en cuando diga, pues como que ver Betty la Fea no está mal. Y son gente, no son solo señoras de 30 años para arriba que ven esta serie, son gente de todo, de todo tipo de lugares del mundo que la ven y la pasan bastante bien.
Entonces, como digo, no es mi intención con este espacio no es decir que todos los fandoms son horribles y que no deberíamos dejar de tener uno. Simplemente es la experiencia que yo tengo con la mayoría de fandoms, en especial de productos que a mí me interesan muchísimo. Lo que sí quiero que este espacio sea un lugar para que pues, las personas que están en un fandom sean capaces de incentivar, de poder crear comunidades más sanas, comunidades en donde sea el respeto hacia las distintas opiniones, el pan de cada día, y que sean capaces de compartir experiencias, como por ejemplo eh, reseñar los productos de esa franquicia, o crear fanfics, o asistir a eventos de comunidad y que sean de la manera más positiva posible. Y que sean muy conscientes de las actitudes nocivas de sus propios fandoms y no las permitan bajo ninguna circunstancia. Es más, si pueden bloquearlos de estos fandoms sería bastante bueno. O sea que es difícil pues porque pues, esto es internet y pues cualquiera puede, con la accesibilidad que se tiene, pues es muy probable que pues se cree otra cuenta o se vaya a otro fandom que le parezca mejor, o en fin, pueda estar en cualquier parte del mundo, pero sean capaces de decir, sean capaces de, sean capaces ustedes de decir, no me gusta que esto esté en los fandoms en los que yo estoy. Por más grandes o pequeños que sean, sean mucho más conscientes de lo que les gusta. Sean mucho más capaces de defender lo que les gustan y lo que representan. Eso creo que en lo personal deberían hacer hoy en día la gente con el fandom, porque yo sé que combatir la toxicidad es muy difícil, pero creo que se empieza primero sensibilizando a la gente sobre lo que les parece, sobre lo que les parece sería mejor para dentro de sus comunidades. Aún así, si llegan a estar en un fandom, independientemente de lo que sea, yo también les recomiendo que sean mucho más abiertos a ver distintos tipos de obras, independientemente de lo que sean. Si ustedes están en un fandom de anime, vean de vez en cuando un cómic. O lo mismo si ustedes si ustedes son más fandoms de algún cómic, lean manga de vez en cuando. O vean, si son fans de algún blockbuster como Marvel, pues vean otras películas como las que hay en Star Wars, o las que hay en DC, o productos más de nicho como pues podría ser alguna película romántica. O sea, sean más abiertos a consumir distintos tipos de productos independientemente del medio del que sean y del lugar de origen, porque esto irónicamente hace que los productos que tú más amas los termines valorando muchísimos más, porque ahí es cuando te das cuenta que todas estas obras que tú quieres se referenciaron de productos que probablemente los autores les gustó de niños y querían referenciarlos en sus producciones. O querían decir, vale, esto me gustó, pero yo quiero crear esto porque me hubiera gustado que el producto que yo tanto amé lo hubiera tratado. Entonces eso te hace que ames muchísimo los productos que tú quieres. Entonces sí, la recomendación es sean más abiertos, sean más sean más abiertos y sean más sanos con las comunidades que ustedes tienen. Y pues este es el primer paso para poder tener empatía y comunidades más sanas al futuro. Y creo que con eso pues termino. Si alguien tiene preguntas o quiere contar su experiencia con los fandoms que han tenido, yo los pueden decirlo amablemente en aquí. Ahorita mismo les voy a abrir la solicitud pues para que puedan hablar. Y de paso también me pueden decir si me equivoco o no en algo que dije. Yo soy completamente autocrítico y puedo recibir críticas de distintas personas. Si ustedes quieren participar en vivo del canal, de los espacios, pues les recuerdo que en Twitter siempre hago estos espacios en vivo y están grabados. Por lo que si estás viendo esto desde YouTube, te animo a que me sigas en Twitter. Dicho esto, vamos a iniciar con las preguntas y experiencias del público. Adelante. Hola. Bueno, yo vengo aquí a contar mis dos experiencias particulares que son bastante malas. Pero bueno. Adelante. A ver, la primera fue cuando... Es que
Cuando recién llegué a Nitwit fue por allá del 2020, que ya parece una cosa súper lejana. Recién llegué, pero llegué así como tal, como fan de Boku no Hero. Y Sí. me hice de varios mutuals. Me hice de varios mutuals bastante buena onda en ese entonces. Y conviví muy chido con el fandom, sobre todo con la parte del fandom que no se dedicaba a hacer teorías, sino que se dedicaba a disfrutar de los personajes, porque también Boku no Hero tiene como que esas dos partes del fandom. Entonces yo me fui más a la que disfrutaba de los personajes, de hacer headcanons, también de shippearlos, porque evidentemente yo soy alguien que shippea mucho. Entonces yo a favor de los ships. Sí. Ajá. Nunca me metí a una pelea de chips, eso jamás tuve la experiencia y ni la tendré, porque pues, nadie se quiere meter a eso. Uy, espero que no. Porque es una tontería. Pero, ajá. A lo O que sea, ver todo lo de Uraraka con Bakugo es No. Es que es una tontería. Los chips, las es peleas. abrir el infierno en la tierra. Es que las peleas de chips simplemente es una tontería, no tiene pies ni cabeza. A lo que sí me metí fue a hablar de Bakugo, lo cual tampoco tiene pies ni cabeza y Sí. también es una tontería, pero creo que tiene un poco de más sentido. Sí me metí a hablar un poquito Sí. de Bakugo, a decir que era un personaje que no tenía desarrollo, pero más aparte yo particularmente en ese entonces 2020-2021 era muy conocida como alguien que tenía su juzgando como Bakugo, pero aún así sabía hatearlo. O sea, yo Sí, completamente razonable. o sea, el hecho de que a mí me gustase por su diseño o hasta por su personalidad no implicaba que no me molestara que su presencia arruinara a otros personajes, porque la presencia de Bakugo llega a afectar a Midoriya como personaje. Entonces eso me molesta. Y también me molesta el hecho de que afecta a la historia en general y a varias cosas. Entonces sí, me molesta que Bakugo no tenga el desarrollo que debería tener siendo uno de los principales, y también me molesta que la gente no lo quiera ver así. Pero eso no nunca va a quitar el hecho de que lo amé en ese entonces. Ahorita no me importa mucho, pero para ese entonces sí lo amaba, sí lo apreciaba mucho. El punto es que esos mutuals que tuve en un bardo, pues me los encontré, y pues yo estaba a favor de decir que Bakugo no tenía desarrollo, yo estaba a favor de una idea con la que ellos no estaban de acuerdo. Y pues pasó. Por estar en desacuerdo por esa misma idea, después de haber convivido durante meses con ellos, por solo estar en desacuerdo con una sola idea, me sacaron de los grupos, me bloquearon y simplemente dijeron, tú ya no perteneces a este fandom. Y yo de, vale. Ay. Al siguiente día pues me puse a reflexionar, ¿qué clase de personas te sacan así de fandom por no estar de acuerdo en una sola idea? Por decir que algo que no te gusta, sí. Y lo peor de todo es que era en una sola idea, porque en todo lo demás congeniábamos bien. En todo lo demás. Entonces, entre tanto yo llegué a la conclusión de que me gustaba estar en los fandoms por las cosas que creaban. Yo soy alguien que lee muchos fanfics y que le encantan los fanarts, alguien que hace fanfics y que hacen fanarts. Entonces yo creo que es lo más bonito que me puedo llevar de los fandoms, son las cosas que crean, y a la fecha sigo con ese pensamiento que es de las mejores cosas, lo que crean a partir... Sí, crean cosas muy bonitas. Ajá, Hay gente que crea cosas muy bonitas. Sí, lo que crean a partir de lo que aman, y eso se me hace muy bonito, muy inspirador. Y pues es por lo que actualmente sigo en fandoms, y que aunque al de Boku no Hero ya no me meto porque NASA lo fue esa vez, me mandaron muchísimo acoso, pero ajá, eso ya no importa. Lo que es típico en... Y bueno, ya hablé lo que tenía que hablar, ya dije lo que tenía que decir, que por estar en desacuerdo con una sola idea hay gente que de plano se enoja bastante. Y esa es mi experiencia mala con Boku no Hero. La segunda experiencia es con Skate Infinity, que cuando recién tenía poquitos mutuals, porque es un anime que también amo mucho, pero tengo pocos mutuals que les gusta ese anime. Entonces cuando me conseguí... Sí, yo me acuerdo cuando salió. Ajá. Entonces cuando conseguí mutuals que les gustara ese anime, me sentía súper feliz y convivíamos mucho, hablamos por DM un par de veces, y también sobre todo porque estos dos mutuals, eran dos específico, me apoyaban mucho con mis dibujos.
Entonces también ya tenía un toque más, un poquito más personal, en el que ya me empezaba a sentir más cercano a estos mutuals. Pero pues después de que yo retuiteé un dibujo de un ship de la serie que no les gustó, me dieron soft lock y ya nunca los volví a ver. E incluso borraron los tweets que tenían que ver conmigo, porque fui a buscar las interacciones que tuvimos y ahí sale que los tweets fueron borrados por su autor. O sea, por haber retuiteado un ship que a ellos no les parecía, se salieron de mi vida, o me sacaron a mí de sus vidas, no sé. Pero, ajá, lo que más me da cosa es que se estaba estableciendo una relación un poquito más cercana, más podríamos llamarle amigos, pero valió que eso. Y pues eso. Ok, es la primera vez que escucho de toxicidad en el fandom de Skate. ¿Eso es algo nuevo? Es que el fandom de Skate Infinity, lo malo es que tiene personajes presuntamente LGBT. Presuntamente porque no son canon. Sí. Por eso digo, presuntamente. Sí, hay mucho queerbaiting. Ajá. Pues, se nota leguas. Es queerbaiting, se nota leguas que sí. Uh-huh. Es queerbaiting, pero siendo o no siendo, tiene mucho fandom parte de la comunidad LGBT. Entonces esa comunidad es súper sensible y a veces... Sí lo entiendo porque muchas de las interacciones hubieran sido chévere que hubieran sido canonizadas, porque pueden haber dado para muchos temas. Ajá, entonces el fandom de Skate Infinity tiene mucho fandom LGBT más. Entonces suele ser que este tipo de fandom a veces es demasiado sensible. Y no digo que no esté mal cuestionar ciertas cosas, porque también este tipo de fandom llega a cuestionar la misoginia en las relaciones homosexuales. O sea, no digo que esté mal en algunas cosas, pero suele sentirse muy atacado por cualquier cosa y no son abiertos a dialogar con otras personas. O sea, y entiendo que estén a la defensiva porque la comunidad LGBT ha sido atacada desde siempre, entonces están acostumbrados a estar a la defensiva. Pero pues también hay veces en las que... Sí, en eso sí hay que empatizar. En eso sí hay que empatizar un poco. Ajá. Y o sea, yo soy parte de la comunidad LGBT. Y entiendo que se puede estar a la defensiva, pero pues también es importante entender que hay gente que no lo hace con mala intención, sino que es por pura ignorancia y hay que tratar de hablar con esa gente. O sea, es que hay de quienes lo hacen adrede y de quienes simplemente no saben qué están haciendo, pero estas comunidades estos fandoms tienden a irse al atacar al cuello luego. Entonces, ciertamente el fandom de Skate Infinity suele ser algo especial. A veces. Sí. Pues sí, para ser una comunidad chiquita, pues sí tienen mucho de que hablar. Entonces, pero bueno, pues esta experiencia que lo de Boku no Hero, pues te puedo decir que menos mal ese tipo de personas no entraron en tu vida, porque imagínate si hubieras tenido una relación más cercana con ellos y hubieras descubierto que por cualquier desliz ya te empezaban a atacar. Hubiera sido, creo que, algo mucho peor tener convivencias así de tóxicas. Pues creo que en parte como que te hicieron un favor. Sí. Al irse de tu vida. Y con esto también bien, tenemos otra... ¿puedo también concluir mis cosas, por vale. favor? Vale, listo. Tenemos otra solicitud, esta vez es del señor F. Adelante, señor F. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Puedo concluir lo que estaba diciendo, por favor? Sí, espera. Primero que concluyas a mí, luego ya hable el señor F. Vale. Entonces ya a todo esto, sí, espérenme. A todo esto, para concluir, y con lo que voy es que hay que tener cierto cuidado con qué tipo de personas entablas una relación un poquito más de amigos, siendo parte de un fandom. Y sí hay que tenerse a saber, porque ahorita me estoy adentrando al fandom de Boruto, como se puede ver, y hay que saber qué tipo de personas saben aceptar tus ideas y están abiertos a realmente dialogar.
Y porque a mí sí me gusta estar en fandom, realmente me gusta, pero hay que saber estar y hay que saber decir, es que esta persona no es correcta y la tengo que bloquear y ya. Y hasta ahí ya, concluyo. Vale, listo. Adelante, señor F, ¿qué es lo que es? Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Con un poco de eco, pero se escucha. Ah, ok. Sammy, te manda saludos mi esposa. Gracias. Eso es lo primero que digo. Yo lo que quería mencionar es que, por ejemplo, lo que dice Guanuel, primera vez que digo el nombre de Guanuel en voz alta. Sí. Es la primera vez que lo escucho, que escucho tu voz, ahora que lo pienso. Creo que es la primera vez de Sammy también. Sí. Yo personalmente no pertenezco a ningún fandom, pero a la misma vez pertenezco a muchos fandom, porque cuando a mí algo me gusta, me apasiono mucho con lo que me gusta. Pero entonces, al punto que quiero llegar es que yo, no sé si es un problema, un defecto, hay personas a las que le gusta y quien no. Si a mí me gusta mucho algo, puteo mucho algo. O sea, le veo tanto lo bueno como lo malo. Y ahí entra el fandom. Por ejemplo, el fandom de Rurouni Kenshin es un fandom de 4 gatos. 4 gaticos que... Yo soy uno de esos 4 gatos. Perfecto. Y entonces yo me he topado, yo vi Rurouni Kenshin y voy a ser sincero, ya al final estaba batallando para dropearla. Le doy las gracias a la vida de que se me rompió la laptop antes de terminarla, porque así tuve la justificación para no seguirla viendo. Pero, ¿dónde se quedó? ¿Después del arco de Makoto? Me quedé a punto de pelear Shishio y Himura. Ya iban a pelear, o sea, la gente, pero te perdiste la mejor pelea. Está bien, no importa. Los problemas las cosas que tengo en contra de Kenshin no tenían que ver con una pelea, más o menos. Pero, aquí voy al punto. Yo las cosas que le encuentro a Kenshin siempre las he compartido con mucho respeto, pero no soy de callármela. Si algo no me gusta lo voy a decir y lo voy a repetir mientras me lo pregunten y mientras me acuerde. Y en ese aspecto, en el fandom de Rurouni Kenshin hay gente que me quiere mucho y hay gente que me odia. Hay gente que me tiene bloqueada, me le ha escrito a mutuals míos para que me bloqueen porque ¿qué haces hablando con ese? Pero es lo que menciono. Yo puteo mucho a los fandom y bromeo mucho con eso mismo que tú estás diciendo, de que no soy fan de los fandom. Pero yo siempre hago la separación del fandom tóxico y el fandom. No sé, tóxicos hay en todos lados. Pero me he dado cuenta, sí, eso es verdad. Pero me he dado cuenta de que gente buena hay también en todos los fandoms. Y uno lo que tiene que aprender es a saber escoger, a separar. Porque mientras a mí una persona me llegue con respeto, yo lo voy a respetar. Mientras me llegue con una conversación, yo no tengo problema. Pero si me llegan con un poquitico de filo, yo sí tengo filo, no como la katana de Himura. Buen chiste. Entonces, eso es lo que quería comentar porque me pareció importante, que no es tanto los fandom, es las personas tóxicas en los fandom. Sí, eso es verdad. O sea, yo en lo personal, siempre y cuando no se busque pues atacar a la persona, es completamente válido. O sea, creo que es completamente válido que puedas tener una conversación con alguien más, incluso si es de desacuerdo. Y sí, por eso dije que en este espacio que no estoy en contra con que alguien se una a un fandom. Solo que es la experiencia que he tenido del fandom más tóxico, el más ruidoso, lo que me ha sido desde muy temprano hacia muy reacio a entrar a alguno.
Es por eso que esta es la meta de este espacio, es decir, a las personas que lo vayan a escuchar que si van a entrar en uno, pues que sean, o sea, se motiven a generar mejores convivencias con este tipo con este tipo de comunidades, pues para que se respete el objetivo de un fandom, que siempre es el de pues el de celebrar que existe esta obra y que te gusta y que puede ser muy crítico con ella. Hay algo que tú dijiste con lo que yo estoy 100% de acuerdo, que fue por lo que dije, quiero hablar, y es que tú dijiste, si ves anime, no solo veas anime, lee cómics, si lees cómics, lee anime, o sea, porque no me gusta que, bueno, se llama Nitu y se supone que es la comunidad de anime, pero Sí. es una burbuja muy cerrada en la que no aceptan puntos de vista distintos. O sea, tú le dices, pero ve, yo qué sé, ve los perros de la purga. Si te gusta el seinen, ve los perros de la purga. ¿Es anime? No, no es anime. Ah, no lo ven. Y cualquiera, o sea, el problema no es que vean o no vean algo, porque eso es cuestión de tiempo, interés, mil cosas. Pero cuando se cierran dentro de una burbuja, ellos mismos se autosabotean el disfrutar otras obras que no la van a tener en esa burbuja. Porque así como Breaking Bad está en una serie de live action y no existe un Breaking Bad en el anime, un Boruto no va a estar en una obra musical. O sea, estoy de acuerdo con lo que dijiste de que las personas necesitan abrirse a más, que el mundo es más grande que el anime, el mundo es más grande que DC, el mundo es más grande que solo oír música clásica, etcétera, etcétera, etcétera. Perdón. Sí. Incluso que unas obras se retroalimentan a otras. Por ejemplo, Boku no Hero está muy basada en los cómics de En todo, pues, Occidente. estaba muy basada en los cómics de Occidente. Ajá, entonces ya es como que que viviendo en un mundo tan compartido y globalizado, no creo que sea muy acertado cerrarte a esto. Yo he querido leer muchos cómics europeos porque siento que son cómics con una expresión artística tan bonita, sobre todo porque este tipo de cómics no suelen tener mucho diálogo, entonces hay que saber abrirse y entender otras cosas, y con lo que decía de Boku no Hero es que algunos se cierran al cómic occidental y entonces no saben otras vistas de héroes que les han dado en el cómic occidental y empiezan a tener una idea errónea de Boku no Hero y no entendiendo algunas cosas que Horikoshi nos plantea teniendo bases del cómic occidental, y es que el mismo Horikoshi se basó de ello para crear Boku no Hero. Entonces, si te cierras a un mundo, te cierras incluso a tus propias cosas que te gustan. Sí, es muy verdad eso. He oído mucha gente que es muy crítica con las peleas de la serie, y en parte concuerdo, algunas peleas son como que pero en lo personal es porque Boku no Hero está muy basado en la era de plata de los cómics. Esta época se basaba no tanto en hacer historias de pelea ultra impresionantes, sino que lo que se basaba era en puro diálogo para conocer a los personajes y en poder empatizar con ellos y con sus personalidades y con todo lo que trata sus superpoderes. De hecho, los superpoderes en Boku no Hero están muy están muy bien estructurados en lo que es ciencia ficción y tienen sus propias limitantes. Esto pasaba mucho en la era de plata, excepto con Superman. Ese tipo siempre ha estado roto. Pero eso se puede ver con el One for All. El One for All tiene las mismas capacidades de fuerza en su universo. Después se puede entender muchas de las características de estos superpoderes. Y se basaban más en cuando habían peleas, buscaban era generar el máximo de detalle para que se vieran, si bien que eran eventos muy cortos, eran algo que podían ser
bastante contundentes, de que si ibas a hacer un golpe y que Batman fuera a golpear a alguien, tenía que ser un golpe bien contundente al villano, que tú lo sintieras a pesar de que era de un cómic peso. Y esto mismo es lo que quiere presentar Horikoshi con sus peleas. Quiere dar a entender que si alguien va a golpear bien fuerte, entonces lo vas a sentir hasta todo en la cara. Entonces, sí es cierto que cuando empiezas a entender las referencias de Boku no Hero, empiezas como que a abrir un poquito más de la idea al entender un poco mejor las intenciones del autor. Por cierto, me acaba de llegar un DM de una pregunta de señor F sobre qué posiciones tiene el fandom de The Old House. Bueno, en fin, el fandom de The Old House, o sea, ha tenido como que ciertas actitudes que ya veía antes en Steven Universe, o sea, como Es que de lo que digo atacar a de gente, atacar que... a gente, ¿sí? perdón, continúa tú. Tú sigue. Vale, perdón, disculpe. O sea, si lo pregunto, el señor F pues preguntaba lo de The Old House, es decir, el fandom de The Old House, si bien no hace tanto ruido en este aspecto como si lo hizo el fandom de Steven Universe, tiene como que una mentalidad muy grande, o sea, tenía como la misma mentalidad nociva que tenía esta gente cuando estuvo en Steven Universe, de atacar a otras personas solo porque hicieron a un personaje de otro color, o porque emparejaron a un personaje que para ellos era LGTB, aunque no haya sido canonizado, o de atacar a gente solo porque no les gusta un personaje o algo así. Es raro porque siempre las series que busquen ser un poquito más inclusivas y tratar temas como de solucionar los problemas es hablando y no a golpes, y de cuestionarnos mucho las actitudes más nocivas de nuestra sociedad, sean de los fandoms, o sea, sea de la gente que tiene como que ideas muy nocivas sobre lo que ellos piensan que es inclusión, o sobre qué es lo que piensan que es ser un racista, o o estar abiertos a una agenda política. Entonces es por eso que yo no me gusta estar en el fandom de The Old House, porque es una serie que a mí me gusta demasiado. O sea, es una de las series que se volvió una de mis series favoritas, y no quiero que esa experiencia se manche solo porque alguien me empezó a criticar porque compartí un meme de lo último que pasó en The Old House, por ejemplo, que no lo voy a decir para no dar spoiler. Ahora sí, continúas, Sammy. Pues por esto mismo de que cuando son ciertas comunidades que apenas si reciben representación, realmente entiendo el hecho de que se lleguen a enojar, porque están a la defensiva, están tratando de que su espacio, el poco espacio que les están dando, se quede bien, pero luego cae en un punto de alienación en el que ya es nocivo, y en el que incluso, pues como dices, ya crean situaciones muy tóxicas, y que ya agreden a otra persona, tanto psicológica como físicamente, como lo que pasó en Steven Universe y como lo que pasó en The Old House. En su tiempo agredieron a un artista por shipear a Mitty con Hunter, y es que dicen, es que Mitty es canónicamente lesbiana, y así de sí, güey, pero sigue siendo un headcanon y sigue siendo un fanart, y eso no es lesbofobia, eso nada más es un headcanon, hijo mío, existen los headcanons. Entonces, lo que quiero llegar, y ya repitiendo lo que dije al inicio, es que son comunidades que quieren su espacio, pero llegan muy al extremo, muy a la alienación, al querer tanto su espacio que terminan excluyendo a las demás gente que también quiere un espacio, y terminan haciendo lo opuesto que quieren hacer, que es generar aceptación, generar esa exclusión. Exactamente, terminan convirtiéndose en lo que juraron destruir. Citando al meme. Entonces, es lo que suele pasar con las comunidades, y pues, como tú lo dijiste, es importante que desde uno empiece a saber con qué tipo de gente se junta y con qué tipo de actitudes se está refiriendo a otras personas. Entonces, está bien criticar a una obra, está bien decir que esta obra es mala, o incluso si puedes parecerle
puedes discrepar con la mayoría del fandom. Está perfecto mientras no le hagas daño a nadie y nunca te dirijas mal hacia la persona de nadie más. Sí. Sí, esa es la recomendación de este tema. ¿Alguien más tiene algo que decir? ¿Alguna otra pregunta o tema de interés? Bueno, veo que ya no es el caso, así que voy a dejar hasta aquí el espacio.